Sí, doctor, ya estoy. Ah, doctora, qué bueno, perfecto. Ya puedes abrir también tu cámara y todo, Rosy. Fíjese que video lo tengo deshabilitado. Doctor, los dejo en buenas manos con el doctor Jorge Montalvo. Los saludo a todos con muchísimo gusto. Ya le di acceso a la doctora Rosalía Hernández. Doctor Jaime Villarreal, lo dejo con el mejor mentor, doctor Jorge Montalvo. Saludos, yo me despido. Saludos. Muchas gracias. Bueno, pues ahorita nada más quedé en unos 2 minutitos más, empezamos, si no tiene inconveniente. ¿No tienes inconveniente, doctor Jaime? ¿Sí? Ya tienes todo listo, ¿verdad? Sí, ya está todo listo. Bien, y la doctora Rosalía nos va a hacer el favor de platicarnos. Ella como, a lo mejor yo creo que la conoces, ella estuvo allá también en Culiacán. Ella es especialista en medicina crítica en ginecobstetricia. Entonces, pues conoce muy bien el medio. Y lo que vamos a platicar, pues creo que es bien importante, bien interesante. Me gustó mucho el tema, porque son de esos temas que a veces no revisamos frecuentemente y que tienen mucha importancia, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahorita ya comenzaron a subir algunas gentes y pues muy bien, vamos. Sí, bueno, ya nos abrieron, Armando, muchas gracias. Ya quedó, muchas gracias, perdón, Lato. Yo le echo un gritote, gracias, un abrazote, cuídese mucho, bye. Gracias, bye. Sí, entonces, sí es de esas cosas que importantes, ¿no? Pero bueno, sí, ¿está bien tu sonido, doctor? Sí, de hecho se escucha muy bien. Todo se escucha muy bien. Ok, entonces, pues ya están aquí algunas gentes ya, comenzando a conectarse. Vamos a dar unos, nada más dos minutitos, bueno, unos 2 minutitos más y empezamos, si no tienes inconveniente, para que podamos realmente disfrutar. Bueno, pues ya son las 20 horas con 1 minuto y pues quiero darles a todos la bienvenida a esta edición más de La Voz del Residente, esta sesión del 1 de marzo de 2022, ya llegamos a marzo. Yo soy Jorge Montalvo y soy el coordinador de La Voz del Residente respecto a la especialidad de ginecología y obstetricia. Y a nombre de Medical Legal y de la plataforma de Voz Residente, pues a todos les doy la más cordial bienvenida a este espacio hecho para todos los residentes, ¿no? Es decir, la idea de esto es, como hoy ya nos va a platicar nuestro invitado muy especial, él ya tuvo la oportunidad de estar acá con nosotros, pues la idea de esto es que los residentes nos comuniquen, nos presenten cuáles son las realidades que están viviendo en la especialidad, pero sobre todo también para establecer el desarrollo de una serie de habilidades, ¿no? Es decir, los residentes que estamos oyendo cada semana son seguramente los profesores del futuro de la ginecología en México. Entonces, y también de Latinoamérica, porque hemos tenido algunas gentes de tanto de Centro como de Sudamérica, lo cual nos da mucho gusto, ¿no? El poder intercambiar, hablar de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, en qué podemos ayudarnos e inclusive ya hemos logrado, que esto me parece muy importante, la posibilidad de que algunos residentes hagan rotaciones, no solo aquí en México, sino en otras partes, tanto en España como en Sudamérica, lo cual, pues, eso de que hagan fellows y tengan la oportunidad de ir y ver otras cosas, creo que es muy importante porque de alguna forma van permitiendo aumentar sus conocimientos, escuchar diferentes alternativas y sobre todo nos permita mantenerlos a todos más actualizados. El tema de hoy es un tema, creo que muy importante. Le decía yo a nuestro invitado que son de esos temas que a veces no practicamos e inclusive que a veces es en las mismas reuniones, en los mismos cursos, a veces como que todo el mundo piensa que lo sabe, pero a la hora que lo platicamos nos damos cuenta que tenemos pues todavía muchas carencias y que hay muchas cosas que tendríamos que estar aprendiendo. Entonces, para no perder tiempo, y realmente aquí lo importante son ustedes los residentes y especialmente nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es el doctor Jaime Alberto Villarreal López. Él es R4 en ginecobstetricia en el Hospital de la Mujer en Culiacán, Sinaloa. Él, no sé si quieras agregar alguna otra cosa
respecto a esta información, doctor Villarreal. Si no, pues simplemente, ¿sí? Sí, ya hoy cumplo ya toda mi residencia y de hecho el tema que voy a dar es parte de la tesis que yo presenté. Ah, qué interesante, qué padre. Pues seguramente es un tema que domina muy bien el doctor Jaime Alberto Villarreal y creo que vamos a aprender mucho todos de hoy. Él nos va a platicar de la utilidad de la procalcitonina como un marcador temprano de la sepsis materna. Pues te dejo a todo, ahora sí, el auditorio es tuyo, doctor Jaime, y pues por favor, si nos hace favor de compartir tu pantalla y vamos a platicar si no tienes inconveniente. Claro. ¿Ven ya la presentación? Sí, ya se ve muy bien, muchas gracias. Ah, perfecto. Entonces, doctor, entonces ya puedo dar inicio, ¿verdad? Sí, por favor. Ah, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes. Aquí estoy de nuevo colaborando en este caso con un tema que la verdad a mí se me hizo muy interesante y que formó parte dentro de mi residencia, que ya en este caso ya la culminé, pero pues me gustaría compartírselas, ¿no? El tema es, como ya lo comentaron, es la utilidad de la procalcitonina en este caso, como un marcador temprano en sepsis materna, ¿no? En este caso vamos a mostrar diferentes temas. ¿Cuáles son los objetivos de platicar esto? Primero, definir lo que es la sepsis materna. Muy importante también el manejo inicial de los pacientes obstétrica con diagnóstico de sepsis, el manejo que se le va a dar a una paciente que se le diagnostica con este tipo de diagnóstico de la redundancia y qué herramientas podemos tener nosotros para poder iniciar un tratamiento efectivo e inmediato con una paciente con este diagnóstico. Primero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que la sepsis, así como yo lo viví en este caso en la residencia, va a seguir siendo una de las principales causas de morbo y mortalidad materna, ¿no? Y va a seguir siendo la causa número 1 de la muerte de mortalidad, que alcanza del 40 a 50% en pacientes con choque séptico, ¿no? Hablando de choque séptico. La tasa de letalidad va a ser entre el 7 al 12% de nuestras pacientes obstétricas. Actualmente es la escala o en este caso de numeración de la mortalidad en México. Antes del COVID, obviamente sepsis era el número 3, pero fue desplazado rápidamente tras los sucesos que hemos vivido en este caso en el mundo. Tenemos al COVID-19, tenemos a los mismos que conocemos, que es el trastorno hipertensivo, la hemorragia y por supuesto el tema que vamos a dar hoy, sepsis. Antes de poder abordar cualquier tema, es importante la definición, los conceptos del mismo. La sepsis, así lo manejan, va a haber diferentes tipos de definiciones, pero va a ser una disfunción orgánica que va a poner en peligro la vida debido a la respuesta mal regulada del huésped. ¿Qué significa? Que básicamente a cualquier inoculación que tengamos de cualquier microorganismo, el cuerpo ante el no reconocimiento del mismo va a tener una respuesta exacerbada e inadecuada, la cual va a comprometer la vida del organismo. Y el choque séptico, perdón, ahí disculpen la ortografía, va a ser una forma ya clínica de sepsis con una disfunción ya circulatoria y metabólico celular, que va a ser asociada a mayor mortalidad, que significa que lleva a haber una intervención, una desregularización, en este caso en los volúmenes, tanto en el metabolismo, en donde va a comprometer a todos los órganos encargados para la regularización de la misma. La OMS, ¿qué nos dice? La definición por sí está todavía año tras año conceptualizándose para poder llegar a algo en concreto, pero básicamente dice que es una enfermedad potencialmente mortal, por lo que ya comentamos, y va a ser definida igual por la disfunción orgánica causada por una infección durante el embarazo, el parto. Y cabe señalar esto en el puerperio, porque la mayoría de veces no lo queremos contemplar, posaborto y puerperio. Entonces, ¿qué hay que recordar en esto? Esto es muy importante para todos los que estudiamos ginecología y los que no también, que los cambios fisiológicos plenamente del embarazo van a producir que solamente la reserva fisiológica va a estar al límite, lo cual va a provocar una hipoperfusión tisular
que la hipoperfusión tisular sea mayor, que significa que el organismo se encuentra al límite, se encuentra tratando de conservar un embarazo, el cual la intención es llegar a término, el cual, pues mediante se encuentra añadido en este caso un plus como es una infección por un microorganismo, pues lo va a llevar al límite, ¿no? Lo va a llegar al límite. Entonces es importante la fisiología del embarazo, las cuales lo resumo así de sencillo. En el embarazo, fisiológicamente, nada más solamente por el embarazo, va a haber un aumento del volumen vascular por consecuencia del gasto cardíaco. Va a haber una disminución de la TA en el primer y segundo trimestre y aumento en el tercero. Va a haber un aumento en la frecuencia cardíaca por el aumento vascular y del gasto cardíaco. Va a haber una disminución del volumen residual y va a haber un aumento del filtrado glomerular, los cuales van a disminuir los niveles de urea y creatinina cerebral. Todo esto hay que contemplarlo porque una paciente embarazada y un paciente, en este caso que rutinariamente los podemos evaluar en urgencias, no van a tener los mismos parámetros fisiológicos, bioquímicos entre estos dos. Por eso es importante esto, ¿para qué? Para el tratamiento y manejo del mismo. El tema es la procalcitonina, entonces me interesa mucho que entiendan rápidamente qué es la procalcitonina. De hecho, dicen que mencionan en la bibliografía que la proteína es una proteína de origen muy inespecífico, la cual presuntamente la producen las células C de la glándula tiroides, aquí lo comentamos. Entonces, la procalcitonina por sí misma la pueden encontrar en respuestas inflamatorias, en respuestas más infecciosas, no nada más en ginecología. De hecho, yo recuerdo mucho el uso muy rutinario en pediatría. Entonces, ¿por qué la procalcitonina como biomarcador? De hecho, lo han mencionado que la procalcitonina va a ser un parámetro útil en pacientes con sepsis, pero no es ni específico ni sensible porque podemos encontrar una procalcitonina elevada, pero si no concuerda con el cuadro clínico, no, pues no es relevante. Básicamente, la procalcitonina por sí misma, nada más la procalcitonina elevada, no es ni sensible ni específico, al menos que se añadan la característica del cuadro clínico de sepsis o en este caso, en la peor situación, el choque séptico. La procalcitonina va a ser muy empleado junto a la proteína C para poder determinar el inicio temprano de una sepsis o de un choque séptico o en la misma evolución de la misma. Entonces, si no es sensible o específico, ¿por qué lo estamos estudiando? Porque es un auxiliar muy importante. ¿Por qué? Porque va a ayudar nada más a descartar un proceso infeccioso y además la evaluación del grado de respuesta del tratamiento. ¿Qué significa? Que a pocas horas del inicio, en este caso de la infección, del proceso séptico, la evolución del síndrome de respuesta inflamatoria, va a haber una determinación importante en el aumento de la misma, tanto en los diferentes proteínas proinflamatorias, las cuales van a marcar el inicio tanto clínico como bioquímico y además del inicio temprano del tratamiento del mismo, además de que nos va a ayudar a evaluar cuándo empezar a disminuir la dosis tanto del antibiótico empírico o del específico o de disminución de los tratamientos como un marcador en la evolución del paciente con sepsis y choque séptico. ¿Qué pacientes nos pueden desarrollar esto? ¿O qué pacientes vamos a tener contempladas que nos pueden desarrollar esto? Pues todo paciente, en este caso, que tenga una paciente que haya sido por procedimiento por cesárea, una paciente que por sí misma la obesidad es un estado inflamatorio diario que no nada más involucra ginecología, sino todas las especialidades, un nacimiento en casa, en este caso, por el uso de instrumentos inadecuados no estériles, el estrato socioeconómico bajo por el mal apego, en este caso al control prenatal y al tratamiento y además a los usos incorrectos de diferentes procedimientos, desnutrición, la anemia que aparece en todos los factores de riesgo, la inmunosupresión y la ruptura obviamente prematura de membranas y además en este caso los mecanismos que se usan naturalmente en los trabajos de parto que son más de 5 que ya lo catalogan como factor de riesgo y embarazos múltiples. ¿Cuáles son las principales causas de sepsis maternas? En este caso las vamos a catalogar en 3.
las que están relacionadas al embarazo, las que están no relacionadas al embarazo y las que se desarrollan en el hospital, en este caso nosocomiales. Las relacionadas al embarazo, pues básicamente nos vamos a adentrar directamente a lo que contemplamos nada más el embarazo, o sea, una coriomiolitis, una endometritis o un aborto séptico. Las que no están relacionadas y que son directamente de la madre, como es la pielonefritis, la neumonía o una fascitis. Y las nosocomiales, pues en este caso, que están naturalmente hospitalarias durante mucho tiempo, las cuales hay utilización de catéteres, asociadas al uso del mismo ventilador, como lo vimos en COVID, o infecciones en sitios de heridas quirúrgicas, como pacientes que se les practicó la cesárea. ¿A quiénes tenemos como sospechosos o a quiénes le vamos a otorgar la culpa? Pues a diferentes patógenos, de hecho lo podemos contemplar. Lo podemos contemplar. Las bacterias que encontramos en diferentes o las causas de diferentes patologías, cosas como son las más comunes, los estreptococos, en este caso del grupo beta hemolítico, la E. coli y las diferentes bacterias que vemos en la imagen. Bacterias no comunes, como es el Haemophilus, Listeria, Clostridium, y en virus encontramos influenza, varicela, herpes, y ya aquí se añadió en este caso el SARS-CoV-2, que en experiencia propia sí me tocó encontrar diferentes pacientes que padecieron de choque, en este caso de sepsis más que choque, relacionadas a infección por SARS-CoV-2. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Hay que tener un algoritmo mental enfocado a la sepsis materna. Hay que tener en cuenta esto, que hay una escala que se llama QISOFA, ¿no? La cual básicamente se saca rápidamente. Y encontrando uno y dos, ya teniendo dos parámetros de más, vamos a considerarlo a más no poder, una presencia de sepsis que va a evolucionar probablemente a un choque si no se trata rápidamente. Entonces, los parámetros son la hipotensión dirigida directamente, en este caso a las presiones sistólicas, una alteración en el estado mental y la respuesta misma del cuerpo hacia alguna alteración, en este caso el metabolismo, como es la taquinemia. Entonces, hay sepsis materna probable, nada más con el uso o enfoque directamente a la clínica. Y el enfoque directo a la obstetricia se empezó a iniciar básicamente porque la embarazada no es lo mismo que una paciente normal, por las diferentes alteraciones, no alteraciones, sino modificaciones en la fisiología de la paciente obstétrica. Entonces, ¿qué parámetros tenemos en la embarazada? Es una presión sistólica que se encuentre debajo de 90 milímetros de mercurio o una respiración que esté sobre 25 respiraciones sobre minuto y que exista alteraciones mentales. Con que tenga una, es más que sospechosa, y dos, pues claro que es una paciente muy crítica, a la cual hay que hacer lo siguiente. Esto menciona, ¿no?, que lo inicial es el abordaje de la primera hora. Toda paciente que se inicia rápidamente con nada más clínicamente observar que existen alteraciones mentales, hay daquinea o hay alteración en este caso en la presión sistólica, que hay disminución del 90 milímetros de mercurio, tenemos que empezar a tratarlo de esta manera. Primero, pues la medición, la identificación de los síntomas, ¿no?, los cuales acabo de mencionar. Inmediatamente hay que tomar los laboratorios o bioquímicos o parámetros, en este caso de hipoperfusión celular, como es la procalcitonina y el mismo lactato, que son muy buenos marcadores para la evolución e inicio temprano del tratamiento. La obtención, cultivos de la orina para el inicio temprano, en este caso de algún patógeno en específico, con el mismo antibiograma. Administrar antibióticos de amplio espectro, los cuales voy a comentar más adelante, que son más específicos, pieza clave, administración de 20 mililitros por kilogramo en las primeras 3 horas. Siempre la paciente hay que tenerla vigilada, hay que tener siempre la diuresis presente, hay que tenerla siempre con doble vía, hay que estarle monitorizando, en este caso, los parámetros bioquímicos, ya que es una paciente que tiene un alto riesgo de mortalidad por el mismo curso natural de la enfermedad, y más en una paciente obstétrica por los volúmenes y por la fisiología plena
del embarazo. ¿Cuál es el escenario? Llega la paciente. Primero monitorizo que esté bien, pues, en este caso el producto, el feto. Hay una toma rápida de muestras para poder, en este caso, tener los datos bioquímicos más actuales, empezar a hacer todo el test, en este caso el QISOFA, ponerle, en este caso, las vías necesarias para poder aumentar los volúmenes plasmáticos y poder tener una vía en la cual la redistribución, en este caso, de medicamentos y todo eso, y la interrupción, en este caso, si hay que decidir interrumpir, hay que interrumpir, en este caso, por el mismo binomio. Entonces, de primer línea, ante sospecha de sepsis, hay que tomar, obviamente, el hemocultivo, porque si se encuentra pico febril hay que tomarlo. Hay que obtener los cultivos de diferentes sitios, hay que tomar prolactina, biometría y todos los laboratorios que ya conocemos. Entonces, ¿por qué la procalcitonina? Aquí dice, básicamente, ya traducido, sin resultados favorables en el escenario obstétrico, que significa que es una paciente que llega y que tiene altos niveles de prolactina, que dentro de mis registros que tuve en el periodo que hice la residencia se encontraban, de hecho, decía, había 30, de 50, 60, muy malos para la evolución de la paciente. Entonces, son en cuestión de paciente con diagnóstico de sepsis, se encuentran muy elevados y son resultados no muy favorables para, en este caso, la continuación del embarazo. Además, esto es muy importante, ya que con los resultados significativos se puede considerar tanto el egreso de la terapia como también el retiro de los antibióticos en caso de que se requiera, pero es muy buen parámetro en la evolución para tanto el egreso de una terapia intensiva como del retiro de los antibióticos. Y su utilidad se va a limitar en valores normales a no indicar antibióticos, retirarlos. O sea, la procalcitonina, perdón, es muy importante para, en este caso, la antibiótico terapia, tanto empírica como específica. Entonces, la reanimación inicial, ¿a qué nos referimos? ¿Qué va a ser con líquido? ¿No? Básicamente, los cristaloides, que van a ser a 20 mililitros por kilogramo en las primeras 3 horas, pues la primera hora es muy importante para poder, en este caso, estabilizar el volumen circulante, 300 o 500 centímetros cúbicos en los primeros 30 minutos, siempre evaluando tanto los ingresos como los egresos con los parámetros bioquímicos, tanto los que son cualitativos o cuantitativos. Una paciente, como ya lo comenté, es importante el uso de los antibióticos. En este caso, de manera empírica, se recomienda la administración de los antibióticos IV a primera hora de la identificación de la sepsis. Tenemos una paciente que va llegando y tiene una paciente que tiene taquipnea, que está empezando a tener, en este caso, empieza a tener alteraciones mentales. Hasta nomás no poder, hay que manejarlo como un paciente con sepsis que puede evolucionar a choque séptico. Entonces, siempre es importante el uso de antibiótico terapia empírica porque mejora, en este caso, la evolución de las pacientes a futuro. ¿Qué se recomienda? Pues el antibiótico de amplio espectro. ¿Qué antibióticos usar? En este caso aquí menciona la bibliografía que dependiendo del proceso infeccioso, en este caso los hace muy específicos, pero básicamente los 4 en cuanto al curso natural de la enfermedad da el inicio casi parecido, pero obviamente tienen su dato patognomónicos, entonces si el proceso infeccioso es una enfermedad pélvica inflamatoria, supongamos que se puede iniciar desde el primer trimestre el tratamiento, indicado como en todos el manejo de la enfermedad pélvica inflamatoria, es la citromicina, la cefotaxima. En caso de una paciente que presente apendicitis, que el segundo es más común y tercer trimestre, se puede usar la cefotaxima y la clindamicina. Una paciente que ahí me tocó bastante, que era la pielonefritis, y básicamente el mayor porcentaje que yo obtuve dentro de mi residencia fue en el segundo y tercer trimestre. Se puede usar esta amplia variedad de antibióticos como la ceftriaxona, la ampicilina malagenta, la piperacilina no lo he usado, la tazobactam y el carbapenem sí lo he usado. La neumonía, que sí me tocó ver en este caso con tratamiento con COVID, se puede usar en todos los trimestres. Usa
en este caso el antibiótico, como son los beta-lactámicos, los macrólidos, y las endometritis posterior a parto, que son más comunes por urgencias, en este caso por pacientes que se ingresan y que en ocasiones no cuentan con las medidas higiénicas adecuadas y que cuentan con factores de riesgo susceptibles para poder desarrollar una infección in útero como la endometritis. Se usa en este caso la gentamicina, Clinda, pues, o la doxiciclina. ¿Qué pasa con la paciente ya que empezamos a controlarla con la antibiótico-terapia? Ya la tenemos con con las soluciones, en este caso con doble vía, la tenemos con la medición, en este caso de la uresis. Hay que ir a abordar y a quitar el foco infeccioso, porque podemos entrar con diferentes antibióticos, podemos tratarla quirúrgicamente de diferentes maneras, pero si no eliminamos el foco infeccioso, no hay manera en este caso de que el antibiótico haga efecto como queremos, porque básicamente el foco infeccioso es el responsable del cuadro clínico de la paciente. Entonces, aquí tenemos diferentes variantes. Si es un aborto séptico, ¿qué hay que hacer? Evacuar el útero, en este caso eliminando el origen. Si hay una herida quirúrgica infectada, en ese caso pues de una cesárea o diferentes procedimientos post-aborto, pues hay que debridar, en este caso, como lo observamos en las diferentes imágenes, de lo que se hace para poder eliminar el origen que está produciendo de los diferentes bioquímicos que alteran, en este caso, el metabolismo celular. Si hay un absceso, se drena. Todos los abscesos hay que drenarlos para empezar a tener una buena evolución en el cuadro clínico de la paciente. Y en la coriomielitis, indiscutiblemente ese embarazo no puede continuar, ya que hay alteración, en este caso, tanto bioquímico como anatómico en el mismo embarazo, y hay que terminar. En la necrosis miometral, pues que es una histerectomía porque ya hay una alteración anatómicamente e histológica dentro de la estructura del útero. Entonces, ese útero no es viable, por lo cual se tiene que retirar. Los vasopresores. Es importante, pues yo no soy terapista, pero pues me gustaría mencionarlo porque es cuando ya empezamos a definirlos como choque, cuando empezamos a usar los vasopresores, los cuales, ¿cuál es la idea? Básicamente, el cuerpo se encuentra en marchas forzadas, todo el cuerpo está queriendo, en este caso, oxígeno, está queriendo todo tipo de metabolismo, lo cual está estresado. Entonces, los cuales van a ayudarle en este caso a que nuestro sistema circulatorio aumente el suministro de oxígeno a todos los tejidos para poder aumentar, en este caso, la perfusión hacia las diferentes regiones de las cuales son vitales para nuestro cuerpo. Y aquí comentan que el objetivo, ¿cuál es? Mantener una presión arterial media arriba de 65, ¿no? Obviamente hay que individualizar de acuerdo a la paciente, en este caso, para mantener una perfusión correcta y que la circulación esté lo más estable posible para mantener no nada más al órgano, solamente aumento a las células de todo el cuerpo viables, porque es indispensable. El cuerpo es muy inteligente. La norepinefrina es el base del vasopresor de elección y es la única, bueno, ha demostrado, no es la única, ¿no? Pero ha demostrado beneficio en la supervivencia con un riesgo menor de arritmia que la dopamina. Corticoides. Aquí pongo dos arriba, las cuales las vamos a usar como opción para la maduración pulmonar, porque inevitablemente en algún momento vamos a interrumpir el embarazo, entonces hay que iniciar la maduración. Y ahí comentan que la hidrocortisona en infusión a dosis de 200 miligramos diarios en caso de shock refractario. Pero es indispensable siempre, como en todas las patologías de obstetricia, en el embarazo, cuando hay alguna condición que en algún futuro pronto se vaya a complicar, hay que iniciar una maduración que ayudar en este caso al bebé para que cuando ya se interrumpa, pues es que ayudarlo un poco a que tenga la mejor evolución o pronóstico posible. Manejar a la madre es como manejar al feto. Entonces, la interrupción del embarazo debe ser inmediata si el foco infeccioso es en el útero o si se encuentra en shock refractario. Entonces, si hay un proceso infeccioso dentro del útero, ese útero es como
tener dos trabajos, va a tener tanto el trabajo de mantener en este caso a un feto, a un bebé, y además de mantener o evitar que se complique para que la mamá pueda llevarlo al final. Entonces, si hay un proceso infeccioso en el útero, hay que interrumpirlo y ayudar a ese útero, ayudar a esa mamá para que pueda tener el binomio un final esperado. Hay indicadores de mal pronóstico, por eso mi tema de utilidad de procalcitonina como marcador temprano es ese. ¿Cuál es el indicador de mal pronóstico que más me llamó la atención? El retraso del diagnóstico inicial. En mi experiencia que yo tuve, ¿cuál fue el retraso? La escasez en este caso de los reactivos para poder tener la procalcitonina, la escasez de recursos para poder tener una sonda, para poder tener una solución cristaloide, una solución o expansores de volumen, no había eso. Entonces el retraso del diagnóstico va a tener una repercusión, pero muy marcada en la paciente. Ya que aquí comentan otras, como las enfermedades debilitantes preexistentes, las cuales, teniendo el diagnóstico, puedes iniciar. Por respuesta a los líquidos, es una condición de la paciente en la cual, teniendo todas las medidas adecuadas o el diagnóstico adecuado inmediato, puede marcar, en este caso, la evolución a futuro de presión del gasto cardíaco, los altos niveles de lactato mayor de 4 milimoles, o la falla orgánica múltiple en la peor de las situaciones. Pero ¿con qué iniciamos? Con el retraso en el diagnóstico, el cual es muy importante marcar tanto lo clínico, que es el QISOFA, como en este caso las pruebas bioquímicas. ¿Cuáles son las 4 errores que a mí me gusta mucho mencionar? Es de la sepsis es, uno, reconocerla. Básicamente uno cuando va pasando visita o va viendo a las pacientes, te das cuenta cuando tú le preguntas dónde está, cómo está, por qué llegaste, qué te están haciendo, con quién estás, y la paciente rápidamente, tú ves el cuadro clínico, ves los signos vitales, y básicamente es reconocer lo más pronto posible una paciente sospechosa a sepsis y que se te puede llegar a choque séptico. Reanimar. ¿Con qué? No hablamos de RCP, no hablamos de hacerle maniobra, no, hablamos de reanimar en los volúmenes de la paciente, colocar antes de que se colapse, en este caso, todo el sistema circulatorio. Hay que empezar a tener a la paciente con como ya lo comenté, los volúmenes correctos, y hay que responder de manera adecuada, rápida, con el tratamiento empírico, con el tratamiento en este caso para mantener la circulación, con el tratamiento para mantener a la paciente estable. ¿Para qué? Para en algún momento reclasificar. ¿Por qué? Porque la paciente embarazada, como ya se han dado cuenta, la más en obstetricia, en una hora pueden pasar de estar riendo contigo en un pase de visita a estar en el lecho de la muerte en unos minutos. Entonces, ¿a nosotros cómo nos va en el hospital de Culiacán? Así nos va. Les voy a contar mi experiencia. Yo tuve en total, no tenemos una idea muy grande, pero pues tuvimos un total de 23 pacientes, las cuales fueron entre el 2019 y el 2021 en total. De las 23 pacientes que yo tuve, me gusta mucho, bueno, no me gusta, pero esto me llamó la atención. El grupo de edad de menores de 18, de todas las 23, fue 57.4%. El grupo de 19 y 30, 47%. Y arriba de 31 años no tuvimos algún resultado significativo. De hecho, en la siguiente tabla les voy a comentar. Aquí ven, menores de 18, 57%. ¿Qué nos recuerda esto? Vemos preeclampsia, menores de 19 años. Vemos otro tipo de complicaciones, menores de 19 años. Entonces, esto hay que alarmar, esto hay que estudiar, esto hay que promover diferentes asociaciones, las cuales ya tenemos, pero pues nos faltan recursos para poder evitar, o al menos tratar oportunamente a este grupo que básicamente es alto, o sea, es altísimo el porcentaje de pacientes. Entonces, de las pacientes que me tocó a mí atender, había dos tipos de pacientes. Las de tratamiento empírico eran pacientes que se iban evolucionando, en este caso, en el hospital, y las cuales las detectamos a tiempo, y las que no tenían tratamiento, en este caso inicial con antibiótico, eran pacientes que se manejaron en otros lugares que no eran
es que estaban ajenos a los recursos que uno puede tener y las cuales se fueron evolucionando y llegaron sin el tratamiento antibiótico correcto, para que vean la enorme diferencia, ¿no? Cuando hubo tratamiento empírico en las primeras horas del diagnóstico de sepsis, básicamente con el cuadro clínico y con el aumento de la procalcitonina y la lactato, vimos una mejoría clínica. Y no nada más les menciono, en menos de 24 horas le observamos la mejoría. Hubo una mejoría del 71.43%. En comparación de la paciente que venía sin tratamiento, con deterioro, con el diagnóstico de sepsis, hubo un 92.31% de pacientes con deterioro clínico. ¿Qué significa? Que el diagnóstico rápido, el tratamiento inmediato y la evaluación de la paciente, de los volúmenes, de todos los laboratorios que hacemos, marca, pero importantemente la evolución tanto en ese momento como a futuro de la paciente. Y fíjense, dentro de mi hospital, el foco principal fue el urinario dentro de la paciente embarazada. Pero me llamó la atención, antes del COVID, de hecho, teníamos muy poco porque ese porcentaje de 21.43 no llegaba ni al 2%, ni al 1%. Pero justamente con el COVID aumentó al 21.43%. Casi puedo asegurar que si seguimos así o no sé si no hay algunas medidas, puede compararse hasta con el foco urinario. O sea, el foco urinario es importante en la paciente embarazada. A lo que yo llegué a sospechar es en base a mi residencia, y es que la paciente no tiene buen control prenatal. La paciente cuando tiene alguna infección no va directamente a un hospital, lo ve como algo normal. Si tiene este caso disuria, no se trata, no cumple sus tratamientos específicos, no tiene dinero para comprar el antibiótico, el cual a futuro o en la evolución del embarazo hay una complicación como es el choque séptico y la misma sepsis materna. Entonces el foco urinario es importante, pero ojo, hay un foco respiratorio ahí, el cual está en 21.43% y hay que estar al pendiente de él. ¿Cuál es la conclusión de esto? La sepsis es una condición claramente que va a amenazar la vida porque el mismo nombre de sepsis a todos nos da terror. Cuando uno pasa a visita a ver sepsis en cualquiera de las especialidades es una paciente que es altamente o potencialmente complicable. Entonces hay que la incorporación de los objetivos en las campañas para prevenir la sepsis en la práctica obstétrica se requiere claramente un manejo multidisciplinario. El rápido reconocimiento de la sepsis va a representar el 90% de la batalla, ya que pues vas a iniciar el tratamiento de lo que hace falta, la circulación de los volúmenes, en este caso del proceso infeccioso. Hay que incentivar a todo el personal en México a usar los marcos, no nada más la procalcitonina, porque en este caso pues es mi preferida porque fue la de mi tesis. Entonces está el lactato, está también la medición en este caso de vi mucho también repercusiones en la creatividad, tanto en los tiempos de ovulación, pero eso ya es otro tema. Y la interrupción del embarazo va a ser necesaria, ¿no? Independientemente de la edad gestacional. Porque si el foco séptico es en el útero, recuerden que el útero en este caso va a ser el sitio donde se anida nuestro bebé, nuestro producto, el cual si se ve con repercusiones es como mandar a un hijo, en este caso en un camión, hacia una región donde el camión no lleva llantas. Entonces, ¿para qué lo llevas si sabes que va a tener un desenlace fatal? Entonces, muchas gracias. Este es mi último tema como residente, porque gracias a Dios ya me encuentro recibido, ya culminé mis 4 años de especialidad y les agradezco la verdad, la oportunidad. Ese tema es muy amplio, ¿verdad? Me gustaría abordar muchas cosas, pero les agradezco todo y muchas gracias. No, pues si nos haces favor de dejar de compartir, doctor Villarreal, pues primero que nada, la verdad que me gustó mucho tu plática, realmente en todos aspectos, tanto en el contenido, creo que es lo más importante, sino también en la información como la presentaste, inclusive la presentación como tal, creo que está realmente muy bien. Es un tema, como tú dices, es un tema importantísimo porque desafortunadamente vemos estos pacientes y desafortunadamente insistiendo
a veces nos llegan en condiciones muy malas y nos llegan en condiciones muy malas por lo que tú ya repetidamente has mencionado, y ahorita le vamos a pedir también a la doctora Hernández que nos comente esto, es la oportunidad, es decir, el diagnóstico oportuno de estos pacientes es la diferencia entre un riesgo que pone en peligro su vida, esas morbilidad extrema, esas pacientes que llegan a inclusive a cuidados intensivos, algunas tendrán la fortuna de poder sobrevivir y otras desafortunadamente, como sigue sucediendo, como bien nos mostraste tú en las estadísticas, pues sigue siendo una causa importante de mortalidad materna. Hay dos cosas que me gustaría rápidamente, antes de pedirle a Rosy que nos comente, esto de las 4 R's de la sepsis me parece importantísimo. Es esas cosas que todos deberíamos de ver en el momento que pensemos que una paciente puede tener un proceso séptico, tener, primero que nada, pensarlo. Eso de reconocer me parece muy importante. La otra, saber tener siempre en mente cuáles tendrían que ser los primeros, el primer abordaje para reanimar, como tú decías, no se trata de darle RCP, sino realmente comenzar a mejorar sus condiciones generales en todos aspectos, simplemente comenzar a hidratar, como decías tú, creo que es muy importante. El poder responder a las necesidades de la causa que esté dando, y aquí yo pondría inclusive no solo nosotros, sino el equipo. Creo que aquí es bien importante el entender que estas pacientes, lo ideal es ir conformando equipos. Yo sé que así a veces no se puede, pero hay que saber pedir ayuda y saberse organizar con gentes que a veces nos pueden ayudar y que saben a veces más que nosotros acerca de los temas. Y esto le va de alguna forma a dar mayores oportunidades a nuestros pacientes de poder salir adelante. Y la otra, la de reclasificar. Entender que la sepsis es un proceso activo, es un proceso extremadamente dinámico. Tú ya lo mencionabas, la paciente la vemos en la mañana aparentemente muy bien y resulta que a media tarde nos están hablando que la paciente está realmente chocada, que está con un deterioro muy importante y es una paciente que se puede morir en cuestión de horas. Y finalmente algo que también que creo que es bien importante, el no sobreestimar la infección de vías urinarias. Sabemos que la infección de vías urinarias es algo casi inherente al proceso gestacional, pero a veces las pacientes mismas, como tú dicen, no le dan tanta importancia a la sintomatología, inclusive el médico cuando llega a la paciente no está checando constantemente, si no nos cuesta nada estarles haciendo sus generales de orina cada vez que tengamos la oportunidad. Es algo que realmente no es tan costoso, no es tan gravoso, ni para la institución ni para el bolsillo de la propia paciente, y en cambio un diagnóstico oportuno de una infección urinaria puede hacer una gran diferencia en la evolución del embarazo y en el pronóstico para el binomio. Entonces, creo que esto es muy importante. Y finalmente, entender algo que ya también repetidamente dijiste y yo quisiera que no se les olvidara a nadie, la medicina es de oportunidades. Es decir, tenemos una oportunidad de prevenir o de, en un momento dado, comenzar a contener un proceso que puede ser peligroso para la vida del binomio. Y aquí está esto que tú nos dijiste y que en otras áreas de la obstetricia lo vemos todos los días, que tiene que ver con un poquito con esa hora de oro, ¿no? Es decir, esos primer contacto, etcétera. Entonces, realmente muy bien, me encantó, de verdad, muy buena presentación. No cabe duda que ya eres un experto, es el colega, el especialista. De verdad, muchas felicidades por haber cumplido esta etapa más de tu vida, qué bueno. Pronto ojalá tengamos muchos de los que nos están escuchando igual. Y le voy a pedir entonces a la doctora Rosalía Hernández que nos haga favor de platicarnos. Ella es una experta, ella es una especialista en medicina crítica en obstetricia, es una gente que está al pie del cañón de este tipo de patologías. Y entonces, Rosy, te pediría yo, por favor, que si nos quisieras platicar acerca de todo esto, ¿no? Bueno, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctor Montalvo. No, gracias a ti. Evidentemente, hablar de sepsis es cuestión de seminarios, ¿no? Y yo creo que el problema más grande y el crimen que tenemos en la obstetricia es el desconocer por completo realmente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de sepsis. Llama la atención muchas cosas, ¿no? Desafortunadamente, ojalá fuera la sepsis la cuarta causa de muerte materna en nuestro país. Desafortunadamente es la primera. Yo creo que el primer error que tenemos es que nunca consideramos a COVID como sepsis. La mayoría de pacientes que fallecen por COVID mueren por 2 situaciones: choque séptico o trombosis en cualquier nivel, ¿no? Entonces, esa es la primera situación.
Desafortunadamente, con esta situación de COVID, hemos visto bastantes problemas en el funcionamiento dinámica del sector salud, ¿no? Una de ellas, pues, ha sido que hemos tenido que aprender o sí enfatizado más bien el sentido de trabajar con lo que tenemos y trabajar en condiciones prácticamente de guerra, ¿no? Ojalá en todos los hospitales contáramos con la mayoría de los insumos. Si bien el doctor comentaba que en el Hospital de la Mujer pues tenían la fortuna de contar con procalcitonina, yo también lo viví, yo también me enamoré de la procalcitonina cuando estuve en el Hospital de la Mujer. Desafortunadamente la realidad de nuestros hospitales de segundo nivel de atención e inclusive con algunos hospitales general de zona, es que si tú pides una procalcitonina, yo sé que en el materno en 30 minutos, una hora ya tienes la procalcitonina. Te vas a cualquier otro hospital y la tienen que subrogar. Entonces, es una situación bastante difícil. Una situación que también se tiene que analizar es el costo. Ojalá pudiéramos utilizar la procalcitonina más que nada, no para el diagnóstico, porque evidentemente si uno busca diagnosticar sepsis con una procalcitonina es que no conoces de la definición y no sabes de qué estás hablando, ¿no? Pero desafortunadamente es el costo. Si tú estuvieras atendiendo a una paciente de manera particular en un hospital y tú le pides procalcitonina como realmente se debe utilizar de manera seriada para ver la evolución de la paciente, pues estamos hablando que le vas a tumbar de 500 a 1000 pesos si es que pediste una procalcitonina al día, cuando realmente puedes pedir 2 o 3 dependiente de la evolución clínica de la paciente, ¿no? Desafortunadamente, en el contexto de choque séptico, no solamente se ve afectado el costo, sino la situación de la falla multiorgánica. La procalcitonina es un marcador bioquímico muy sensible para procesos infecciosos, pero si tenemos en consideración pacientes que tienen derecho a tener tiroidopatías, algún grado de hepatitis o falla hepática, o bien se ven afectadas también por un proceso neoplásico, vamos a encontrar procalcitoninas elevadas sin necesariamente estar hablando de choque séptico o de un mal factor pronóstico por bacteriemia, ¿no? O por una situación bacteriana. Entonces, esa es la situación yo que le veo más complejo al uso de procalcitonina. Ahora, si nos fijamos en lo que les comentaba, la primera causa de muerte materna en nuestro país, que es COVID, si vemos las guías de práctica clínica o las guías con las que nos podemos basar para el tratamiento de este tipo de pacientes, el marcador que recomiendan para el monitoreo de este tipo de pacientes ni siquiera es la procalcitonina, es la PCR, precisamente por la situación de economía. Vamos a decir que cuesta 500 pesos una toma de procalcitonina, la PCR no te sale ni en 100 pesos, entonces costo-beneficio quizás pudiera ser un poquito más accesible y más fácil de realizarse en distintos hospitales. Pero sí, en el sentido bacteriano, pues la procalcitonina es muy buen factor de riesgo. Desafortunadamente, yo creo que más que la procalcitonina o la PCR o cualquier otro marcador que puedas tener, el pecado mayor, que era lo que les comentaba al principio, es que no reconozcamos. Las pacientes nos gritan, las pacientes te dicen, o sea, hemos visto casos de pielonefritis que pues, se van a nefrectomías o bien pacientes con dehiscencia de herida quirúrgica de infección que terminan intubadas porque no se dio el manejo oportuno. No me preocupa pues tanto la situación de que las pacientes tengan acceso o no a este tipo de recursos, sino que no sepamos reconocer o diagnosticar a las pacientes. Y algo que me pareció así bien impresionante de la estadística que manejas en tu estudio de tesis es que hay pacientes que no tienen, que no tienen tratamiento empírico en las primeras horas. O sea, de verdad, si revisan, ya de hecho ya existe el cuarto consenso de sepsis, ¿no? Salió el año pasado, el 2021, y ya muchos de los conceptos que manejaste en esta presentación ya los deja a un lado, como el Quick SOFA y algunas otras situaciones diagnósticas. Entonces, realmente lo que comentan es, sí, pues sí, la Golden Hour habla de que ojalá empezaras antes de una hora tu antibiótico, pero realmente tenemos que considerar que si tienes sospecha de infección, es iniciarle ya el tratamiento, no esperarte a una hora de aquí a que tomas cultivos o que llega el código Mater y llega la gente a colaborar contigo, sino si tienes sospecha de un foco infeccioso, darle tratamiento. Es más fácil desescalar o quitar en un momento dado que retrasar 1 hora, 2 horas, una semana el tratamiento antimicrobiano, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de la información que manejaste o que se planteó,
sí tendríamos que hacer un análisis un poquito más objetivo realmente de los focos, porque pues de todo el año pasado la principal causa de muerte materna en el estado de Sinaloa fue COVID, ¿no? Entonces creo que se queda un poquito sesgado en ese sentido, pero, pero pues bueno, no sé, creo que eso sería todo por mi parte, no sé si hay algún comentario. No, sí, no, ahorita no veo aquí preguntas todavía de las personas que nos están haciendo favor de acompañarnos, que gracias a Dios pues, mandan muchas felicidades al doctor Villarreal por una excelente presentación, a la cual yo me uno. Dos preguntas a ustedes. ¿Qué tanto en algunos centros recomiendan? Yo sé que ahorita lo que me queda muy claro lo que nos dices en relación a la procalcitonina como factor costo, pero la asociación de los dos se potencializa cuando usamos estos dos marcadores de alguna forma de respuesta infecciosa inflamatoria. ¿Cuáles tienen experiencia ustedes utilizando los unos y otros, pero sobre todo de manera combinada? ¿Realmente sirven usarlos? ¿Mejora la posibilidad de usar uno o el otro? ¿Cómo está esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en mi situación muy personal sí he tenido la experiencia de utilizar ambos marcadores. Ahora sí que en Hospital Rico y Hospital Pobre se ha hecho el esfuerzo de ambas situaciones. La verdad es que, vamos a decir, comparativamente, a lo mejor los valores evidentemente son diferentes, ¿verdad? Pero la elevación tanto de la PCR como de la procalcitonina, por lo menos en focos bacterianos, es muy similar. Entonces, podremos decir que hasta equivalente, ¿no? Realmente el agregarle el uso de procalcitonina a una paciente con un choque séptico sepsis, pues es ver la evolución de tu tratamiento, y cuando hay alguna duda de que el foco infeccioso pudiera ser bacteriano o no, o es micótico, en este caso que ya platicamos, pues viral, ¿no? Pero la sinergia viene más ad hoc en el sentido de no sé muy bien el foco infeccioso a qué atribuírselo, cuál es la etiología de, pues. Ahorita que decías lo de viral, doctor Villarreal, doctor Hernández, yo estoy de acuerdo con tú dices, es decir, se nos olvida a veces, ya nos acostumbramos tanto a hablar de COVID, que a veces se nos olvida que realmente es un proceso séptico y que se complica de mil formas diferentes. En este sentido, sabemos que la procalcitonina no nos sirve teóricamente para virus, pero frecuentemente la paciente con COVID se complica, es decir, se agregan fenómenos bacterianos. ¿En qué momento tendríamos que hacer esto? ¿Desde el principio para descartar presencia en ese momento o no de proceso bacteriano, o inmediatamente comenzar? Estoy hablando de las pacientes con COVID. Bueno, en este caso, regularmente las pedimos al principio, desde que llega la paciente, porque si tomamos en consideración que la mayoría de las pacientes con datos de COVID leve, pues no van a los hospitales, ¿no? Se tratan de manera ambulatoria. Entonces, una paciente que nos llega por COVID y se hospitaliza regularmente es porque tiene datos de gravedad, y seguramente la historia natural de la enfermedad y de la evolución pues ya le permitió que tuvieran un proceso neumónico bacteriano quizás sobreagregado o algún otro foco infeccioso extra, ¿no? Entonces regularmente sí los pedimos al ingreso por la gravedad de las pacientes. Doctor Villarreal, tú en el estudio esto me llamó mucha atención, es decir, el 100% de las pacientes que se complicaron con sepsis eran menores de 30 años. Es decir, en los dos grupos, tanto en el más joven como el más grande, pero todos son menores de 30 años. Y ¿qué tanto vieron ustedes esta complicación? Porque tú lo señalas en relación a las enfermedades respiratorias. ¿Qué tanto se les complicó de la sepsis? Es decir, iniciaron con un cuadro viral y terminaron con un cuadro bacteriano. Es muy alto, tengo impresión yo, pero de acuerdo a la experiencia, tú que ya lo estudiaste, ¿cómo lo ves? Por lo menos en el medio yo estoy en Mazatlán, en el medio que nos toca vivir, ¿no? Sí, de hecho, le iba a comentar a las pacientes, increíblemente la respuesta que tienen paciente obstétrica, a pesar de la evolución ha estado, en este caso, no a favor de ellas. Han tenido una muy buena evolución. En este caso, las de COVID tuvimos 2 pacientes, las cuales al poder iniciar el tratamiento rápido y oportuno para solamente el tratamiento de COVID,
tuvieron una buena evolución y hasta eso que terminaron el embarazo próximas a término. De hecho, las pacientes no hubo, en ese caso obstétricas, no hubo mortalidad, evolucionaron muy bien en mi poca experiencia pues que tengo. Pero la paciente obstétrica a comparación de la no embarazada tiene una evolución muy favorable. Me quedé impresionado cuando estaba diciendo la doctora, estoy hasta notando, Sí. pero en mi experiencia sí, tiene una evolución la Eh, paciente obstétrica. Dentro de los procesos sépticos, que también creo que valdría la pena y quisiera oír sus comentarios, ustedes que ya lo han estado viviendo más por el tipo de trabajo que realizan, sabemos que la escorioamnionitis es una causa importante de los procesos sépticos durante la gestación. Y esto pues obviamente va, tú nos decías en relación útero infectado, se tiene que terminar. ¿Qué tan importante es estas transmisiones verticales en relación al bebé? A los pediatras les preocupa mucho que la paciente se nos infecte y se nos infecte mal porque seguramente la experiencia de ustedes en el Hospital de la Mujer en relación a los neonatos, ¿cómo es? ¿Cómo les va cuando pasa esto? Obviamente, entre más temprano creo que les debería ir mejor, pero qué tan mal les va? Es decir, ¿qué tanto pérdidas tienen dentro de la gestación y cuál es el pronóstico generalmente de estos bebés después de nacer? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Jaime, Rosalía, cualquiera de los dos. Si quieres, Rosy, empezamos. ¿Tú me dices algo? Sí, no, claro que sí. Bueno, realmente la situación es bastante problemática y viene a colación, como usted lo comentaba, del desafortunado control prenatal inexistente y más en la situación de pandemia, pues desafortunadamente las pacientes acudían menos a control prenatal. Alguna vez lo platicábamos, creo que inclusive en el colegio de ginecólogos con ustedes, que desafortunadamente el grupo más vulnerable era el grupo adolescente y era el único grupo que no se estaba vacunando al inicio de la situación de las inmunizaciones en la pandemia, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que usted comenta. Y el otro punto, pues desafortunadamente a veces nos comportamos de una manera muy maternalista en el tratamiento de las pacientes. Alguna vez creo que en alguna plática les comenté la experiencia que tuvimos con una paciente, de las primeras pacientes que sobrevivían a COVID posterior a intubación y choque séptico, que realmente en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos a veces el problema es que no en todas contamos con intensivistas obstétricos, que quiere decir que la mayoría son polivalentes y les causaba mucho escozor o mucho problema el iniciar tratamiento con paciente embarazada. Regularmente se reservaban mucho el tiempo para iniciar intubación, o no querían poner aminas, o no querían poner sedación. Y afortunadamente en unos 2 o 3 casos tuvimos la experiencia de pacientes que sin importar, haciendo un lado más bien el embarazo, tomábamos decisiones y finalmente la mejor decisión que se puede tomar es en la que favorece a la mamá. Todo esto va a colación en que a veces somos demasiado conservadores. No, mira, es que la paciente es primigesta. ¿Cómo le vamos a hacer histerectomía? O no, mira, yo con esa paciente que les comento tenía pleito cada tercer día, ¿no? Porque Rosalía, oye, pues ya hay que terminar el embarazo. Oigan, pero pues si tiene 20 semanas de gestación, ¿a ustedes qué les importa 500 gramos de feto? Eso no les va a afectar en la dinámica pulmonar. Ustedes intúbenla, cédenla, pónganle lo que le quieran poner. Sobrevive el bebé, qué bueno. Si no sobrevive, pues bueno, no se nos murió la mamá. Afortunadamente en este caso, la paciente salió, estuvo varios días y ese embarazo sí se llegó a término porque salió del COVID grave en segundo trimestre, principio de tercero, ¿no? Pero desafortunadamente esta situación de la maternalización a veces de los tratamientos, pues conlleva deterioro de las pacientes y muerte materna, ¿no? Doctor Villarreal. ¿Qué tal? Sí, de hecho, escuchando a la doctora tiene razón. De hecho, también la no pronta interrupción del embarazo ha llevado a las pacientes que se han complicado por lo mismo, por la maternización que dice la doctora. Y concuerdo con ella justamente. Las pacientes que, en ese caso de COVID, que fue otra tesis de otra compañera, la pronta interrupción del embarazo fue por lo mismo, de que querían continuar una paciente que estaba muy complicada, pero
pero sí tienen buena evolución. Igual la doctora, qué bueno que nos está aportando aquí. No, Chicle, la verdad. tocando un punto muy importante y sobre todo lo que dice Rosalía. Es decir, hay que dar el tratamiento que se requiere. Es decir, a veces queremos portarnos desde un punto de vista de que qué va a pasar después, todo eso. El después es una incógnita, es decir, tenemos que entender que eso es así como diría el Kung Fu Panda, ¿no? Es decir, eso no sabe ni quién te lo va a decir, ni Owe y la tortuga sabia te va a decir qué, ¿no? Es decir, lo que tenemos es el momento, es el presente. Insistir mucho en lo que ustedes ya dijeron, ya se nos está terminando un poquito el tiempo, pero insistir mucho en la oportunidad. Creo que eso es finalmente el hacer las cosas con criterio. Obviamente hay que capacitarnos. Ojalá y vamos a buscar hacer de veras un curso. Voy a tratar en la federación a hablar de esto, porque invitarlos a ustedes, a los residentes, que nos hagan favor de armar algo así, que hablemos de estos temas, porque es las decisiones oportunas, validadas, es decir, tomadas de acuerdo a la evidencia científica más adecuada, tomando en cuenta siempre los recursos con los que se cuenta, porque no es lo mismo estar en un centro médico en la Ciudad de México que estar ahí en Tinguintín, ¿no? Es decir, porque ya nos decías tú y nos decía también Rosalía, los recursos son generalmente muy escasos, limitados, ¿no? Pero tomando todos estos factores en tema, la decisión médica creo que es finalmente la importante, y esto es lo que va a ser finalmente también, valga la redundancia, lo que va a permitir que pueda vivir esa mujer, y en muchos de esos también casos que pueda también salir adelante el producto. Estaba yo viendo aquí, ahorita volvemos a lo mismo en el chat, muchas pues saludos a ambos, felicitaciones básicamente. Creo que pues ya se nos acaba el tiempo, y pues nada más, Rosy, pues te quería pedir un último comentario y agradecerte nuevamente como siempre tu participación y tu disposición para con este espacio. Claro que sí, doctor, ya sabe que es un gusto. Realmente, pues como platicamos, el tema da para mucho de qué hablar, pero la invitación es, uno, activar los equipos de emergencia obstétrica, código Mater, Oro, código Mamá, como sea que le llamen en su hospital donde estén trabajando. Y número dos, entender que la sepsis es una emergencia médica y como tal debe ser tratada. Ya tuvimos la fortuna de disminuir la mortalidad materna por hemorragia, la fortuna de que ya las preeclámpticas no se nos mueren, pero todavía se nos están muriendo las pacientes por sepsis. Entonces yo creo que esa es la cuenta pendiente por saldar, ¿no? Doctor Villarreal, pues agradecerte también muy cumplidamente, nuevamente felicitarte por este éxito. Creo que es el primero de muchos más seguramente. Yo estoy consciente de tu calidad profesional y de tu valía personal, pero simplemente pues esperando que no te pierdas y que pronto estemos platicando en otros foros, y pues nada más agradecerte y oír no sé si quieras último comentario para ya cerrar este día. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, doctora, por los comentarios, y pues agradeciendo todo. La verdad que es un foro muy muy bueno. La verdad lo recomiendo a mis residentes, y ya que es ahorita en mi vida de adscrito, lo recomendaría para que puedan ser partícipe de usted, en este caso de este grupo, y poder aportar, porque en este caso pues hacemos un buen equipo, ¿no? Entre todos, y básicamente utilizando estos medios de comunicación. Claro, y yo te voy a comprometer, doctor Villarreal, para que también sigas trabajando. Estamos haciendo equipo, porque eso es finalmente lo que nos permite ser mejores, trabajar en equipo, suplir nuestras carencias con gentes que tienen la capacidad como ustedes, como la doctora Hernández, como tú, y que esto nos permite ayudar a tener mejores resultados en todos los aspectos. Pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes el haber tenido la amabilidad de escucharnos durante una hora. Creo que ese es un tema, como ya nos dijeron nuestros dos participantes, nuestros dos panelistas, que está para mucho más, y creo que hay que hacer mucho más, y ustedes en sus centros de trabajo, donde estén educándose, formándose, insistan en que esto se desarrolle, como decía la doctora Hernández, establezcan equipos de trabajo que les permitan realmente dar una respuesta oportuna y adecuada, de calidad en todos aspectos. No se le olviden de las R's que nos decía el doctor Jaime, eso creo que son muy importantes, porque eso no solo para los problemas sépticos, es para cualquier patología. El tener la oportunidad de reconocer, reanimar, es decir, buscar
cómo ayudar inicialmente y después cómo responder de manera integral y cada vez darle seguimiento a través de esta reclasificación a los pacientes, creo que es muy importante. Pues queda como siempre abierta la plataforma para cualquiera de ustedes que quiera, así como el doctor Villarreal, platicarnos qué están haciendo. Los R4 que están terminando sus rotaciones ya como especialistas, pues nos encantaría oír, así como nos hizo el doctor Jaime Villarreal, presentar sus tesis. Son trabajos muy importantes, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, pero sobre todo que nos van a enseñar mucho, mucho a todos. Todos vamos a aprender. Entonces, la plataforma está abierta, ¿sí? Ustedes pueden acceder a través de La Voz del Residente, Medical Legal, y seguramente vamos a tener la oportunidad de que nos platiquen. Vamos a comenzar nuevas dinámicas donde los residentes van a ser los propios que comenten los casos, que comencemos a cerrar el círculo virtuoso de educación, y creo que nos va a ir muy bien. Pues no me queda más que agradecerles. Yo soy Jorge Montalvo y a nombre de Medical Legal y de La Voz del Residente, pues agradecerles a todos, y si Dios no dispone de otra cosa, nos escuchamos la semana que entra. Cuídense mucho, doctor Villarreal, nuevamente muchas gracias. Doctor Hernández, como siempre, un beso, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Buenas noches. Cuídense mucho, por favor. Esto sigue Gracias, todo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bye. Bye.